días a nuestro nuevo programa de debate. Este tema es muy especial con unos invitados muy especiales. Bueno, para una mini introducción de lo que vamos a hablar, el domingo pasado se celebró nuestro primer gobierno patrio, elegido por el virreinato y no por los europeos. Un acto de valentía y amor hacia nuestra patria. Esta fecha la vemos a veces lejos y no sabemos un montón de cosas. Por eso hoy nos acompaña nuestro profesor de historia, Leo y Gastón Molina. Bueno, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Bueno, buenos días para todos. Gracias por invitarnos. Acá desde la producción nos están pidiendo un poquito más sangre. Exactamente. Y griten. Vamos a ir. Como en el aula. Pero bueno, no sé si antes de empezar con las preguntas que ya teníamos planeadas, quieren aportar algo, decir algo que les genera esta fecha, capaz ustedes como profesores de historia, que lo investigaron más a profundo y que hoy en día también les enseñan a los chicos sobre esta fecha tan importante. Bueno, yo lo que tengo que decir es que el 25 de mayo para mí es un hecho bisagra en lo que tiene que ver en la construcción de nuestra nación. Digamos, cuando sucede el 25 de mayo, ya en 1810, empieza, digamos, un gobierno autónomo que en un momento iba a ser provisorio, porque no querían, digamos, salir de la órbita del virreinato, pero fue la excusa para más adelante, después de 6 años, nos independizamos, se transforma en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y luego más adelante se va a transformar en lo que es la República Argentina, y 200 años después estamos acá hablando, pero es un hecho bisagra en todos los aspectos, porque es la iniciación, digamos, del primer gobierno autónomo, y hay que recordar que en aquel entonces estas tierras estaban colonizadas por España. Bien, y los acontecimientos internacionales hicieron que, bueno, en Europa estaba Napoleón tomando toda Europa e hizo que justamente en la península ibérica el rey de España termine encarcelado, y esas noticias al poco tiempo llegan. Y es acá que los criollos vieron una oportunidad de empezar a hacer el primer gobierno autónomo. ¿A qué te refieres específicamente con la palabra bisagra? Bisagra es que cambió algo para siempre, por eso el nombre revolución. Porque a veces se discute mucho el término revolución, porque el término revolución que tenemos en el siglo XX-XXI es como una masa de gente que le exige al poder y hacen un cambio total. No, en este caso fue un cambio de administración. Recordemos que en aquel momento las personas, las clases sociales, y los que estaban más alerta de esta situación eran los vecinos, es decir, la gente de bien. La gente que trabajaba en las cuestiones manuales estaban un poco atentas, pero la que más estaba ahí embebida, digamos, en el tema, eran los vecinos, la gente más letrada. Recordemos que en aquel momento la mayoría de la sociedad era analfabeta. ¿No? Bien. ¿Algo que aportar, por favor? No, bueno, a ver, yo en primer lugar volver a la pregunta inicial. Me parece que el 25 de mayo, antes de arrancar específicamente con todo lo que significó desde el punto de vista académico, que hoy seguimos estudiando, tiene la trascendencia de que permite esto justamente, la posibilidad de que mínimamente ustedes se interesen por algo que ocurrió hace 200 años y que, como decía Gastón, se generó un quiebre. Eso es lo importante. Tan importante fue ese quiebre que hoy, 200 años después, pibes como ustedes están utilizando los medios de comunicación, las nuevas tecnologías para acercarse a la comunicación y, por sobre todas las cosas, mínimamente como para interiorizarse acerca de lo que significó en sí la revolución. Bueno, algo acerca de lo que hablaba Gastón Molina, justamente habla de las personas. ¿Qué personas, además de los integrantes obviamente de la primera junta, sentís que fueron vitales como para esta revolución? Que capaz su rol no suena tanto como justamente hablas del pueblo, de la gente de clase bajas. ¿Qué otras personas sentís que fueron importantes? Claro, que no son tan nombradas quizás, Claro. no tenemos tanto en cuenta. Bueno, hay uno que siempre se toca, que es Hipólito Vieites, que era un intelectual, que tenía una jabonera, y que cuando llegan los rumores de que el rey estaba encarcelado, son los que se juntan y empiezan a pergeñar, y que quizás se toca un poco. O en el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, que prestaba su casa para hacer estas tertulias. No sé si sabían que eran las tertulias, era el lugar donde la
gente se reunía, bailaban, cantaban, y también se hablaba de política. Y que por ahí no se nombran mucho porque por ahí en este caso era una mujer, que es un tema que ahora se está empezando a revisar, que hay un protagonismo de la mujer muy importante. Bueno, la casa de ella fue el primer lugar en donde se cantó el himno nacional, así con todo. Sí. Un par de años más tarde, por supuesto. Sí, tenés también de María del Remedio, la que está en el billete, ¿vieron? Sí. Está en el billete de 10.000 pesos. Que tuvo un protagonismo, es una afrodescendiente y que hasta hace muy poco se descubrió que peleó con Belgrano y que después tuvo un reconocimiento casi al final de su vida, porque ella también peleó. Peleaban muchas mujeres. Eso también, digamos, es para revisar. También había Manuela Pedraza, es una mujer que peleó en las invasiones inglesas. Yo cuando éramos chicos no decían nada. Ahora, en esta de las figuras también me gustaría destacar, uno, en la mirada histórica de la revista Villisque, de la época nuestra, por ahí estaba siempre esa mirada romántica de French y de Beruti, como que eran dos personajes que se encargaban de repartir las escarapelas, las banderitas, y que eran personajes de bien, tranquilos, y nada más alejado de eso, de realidad, o sea, eran tipos pesados, que no permitieron justamente el ingreso de los criollos, o no de los criollos, sino de aquellos que habían nacido en España, los españoles peninsulares, que estaban totalmente en contra de esta posibilidad de cambio de gobierno, y ellos fueron justamente los que frenaron a punta de pistola, digamos, el ingreso a la plaza de todos estos personajes que estaban en contra de lo que fue más tarde el primer gobierno patrio. Generalmente hay una mirada romántica, y creo que hay que destacarla justamente, no solo la no mirada romántica, sino además la importancia que tuvieron, porque fueron los que permitieron que llegase a buen puerto lo que significó el primer gobierno patrio. Sí, además... A ver, perdón, Sí. una revolución es difícil que se dé de manera pacífica, de manera ordenada, en donde no haya ningún tipo de hecho de violencia. La revolución significa un cambio drástico de un día para el otro, y ningún cambio drástico puede darse de modo pacífico. Siempre hay del otro lado una cierta resistencia. Bueno, actuaron en consonancia con esto. Claro, retomando lo que dice él, volvamos al contexto. Fue, para hablarlo así de manera coloquial, fue heavy. Una No era victoria de que, valentía. Sí. no, y aparte los muchachos, es decir, la corona, más allá que estaba débil, que sabían que el rey estaba preso, no querían largar, no querían dejar el poder, y es clave del 18 al 25, van a pedir un cabildo abierto, y los españoles, que en ese momento estaba el rey Cisneros, hace toda una matufia para quedarse él como presidente de la Junta. Una pantomima. ¿Y qué pasa? Ahí está French y Beruti, que pertenecían a una logia que llamaban Los Infernales, fíjate que muchachos, 500 jinetes, que daban, aparte escarapela no existía en esa época, daban un distintivo. Cada uno discuten que eran rojo, celeste, blanco, pero ¿para qué daban un distintivo ahí en la plaza? Tenía motivo. Claro, para saber quién adhería, si no se iba a pudrir todo. Y era, cuando llegamos al día 23, y el virrey se quería hacer el loco, le dijeron, vos tenés que renunciar, si no te vamos a matar. O sea, corta. Vos te vas. Así fue la situación, ¿no? Y se estaban jugando todo, porque recuerden que en aquel entonces la comunicación no se sabía bien qué estaba pasando. Sabía que todo podía volver para atrás, y digamos, le iba a pasar, al haberte rebelado contra la corona, le ibas a pasar horrible. O sea, se estaban jugando la vida los tipos. Pero bueno, el convencimiento, la ideología de aquel momento. Y lo que rescato también de aquel entonces, que por ahí tenés figuras como Cornelio Saavedra, que va a ser el presidente, él tenía una mirada más moderada. Él quería tener una autonomía económica, una autonomía política, pero quería estar sometido a los designios del virreinato. Es hasta que vuelva el rey. De hecho, fíjate que cuando ellos dan la declaración, hablan de un gobierno provisorio, hasta que venga Fernando VII. Sin embargo, hay un secretario que se llama Mariano Moreno, que es uno de mis favoritos, que él quería cortar todo. Dijo, no, acá cortamos con todo, quería hacer una independencia real. Bueno, estas dos miradas se va a exacerbar cuando empiece la primera junta. Pero lo que rescato, a pesar de las diferencias que tenían estos tipos,
en ese momento se juntaron para una causa común. Y eso me parece que es una enseñanza actualmente, que estamos como bastante divididos, nos estamos peleando mucho, pero fíjate, cuando hay una causa por encima de todos, pudieron lograr cosas significativas, imagínate, como dijo el profe, 200 años después estamos hablando de este hecho. Habría que contar también lo que hizo Saavedra con Moreno, ¿no? Sí. Se lo mandó a envenenar y terminó Sí, bueno, en las costas de Brasil, envenenado. Pero también para remarcar el hecho que parte de los que motorizan la revolución, no sé si coinciden, Gastón, pero sin duda fueron los comerciantes porteños, que estaban frenados, si se quiere, por ese monopolio comercial que necesariamente se tenía con España. Y no les convenía, claramente, a los comerciantes. Entonces fueron grandes promotores de esta idea del monopolio. ¿Ustedes sienten que, como antes decían, que esta unión que antes había como para una revolución, para algo mejor, se perdió? ¿O para ustedes sigue habiendo como, en cierto grado, una unión para, no una revolución, pero sino para rebelarse, para Un cambio. Claro, para un cambio, o sea, lo que no les gusta, ir y hablarlo y que sean escuchados? Sí, yo considero, mirando la sociedad argentina, porque acá nace, Sí. fíjate que al poco tiempo, como dijo el profe, la figura de, en este caso, de Saavedra y Moreno, se empieza a abrir y empieza, ya nace con una grieta esta situación, es decir, dos miradas antagónicas muy fuertes. Después más adelante van a ser Buenos Aires y el interior, federales y unitarios, conservadores y liberales. Acá lo interesante, para marcarles a ustedes, en general, los que están del otro lado, la grieta en la Argentina existió siempre, desde antes de la aparición de la Argentina como Estado independiente. Siempre existió. Es mentira que arrancó en los últimos 20 años, existió siempre. Y arranca precisamente ya con el primer gobierno patrio, no siendo aún un Estado independiente. Es interesante marcarlo. Y retomando, sí, yo creo que en la actualidad estamos totalmente fragmentados. Independientemente de quién tenga el corazón con una ideología, pero me parece que si no, como en ese hecho, si vos observás, había algo en común que era volvernos como un gobierno autónomo, si lo traigo en la actualidad, y yo creo que se tiene que llegar a una política, digamos, de largo alcance, donde todos se tienen que poner de acuerdo. Acá tiene que nacer un concepto que se está perdiendo mucho, que es el nacionalismo, bien entendido, ¿no? Sí, El primero tiene que estar Argentina y el resto todos tenemos que acompañar, pero eso no estaría sucediendo. Esto para volver con esto de la revolución, lo que vos marcás, tener presente también que la revolución fue algo propio de Buenos Aires, que no contó con demasiado apoyo, casi ningún apoyo en el interior. Sí, eso es interesante. O sea, de hecho, no todas las provincias mandan diputados cuando se amplía la asamblea. Entonces es una demostración que fue algo muy propio, muy característico del puerto, de Buenos Aires, y esto lo vincula a lo que decíamos recién, la parte comercial. Bueno, justamente con esto que decías, ¿cómo consideran que el exterior, es decir, en este caso ahora las provincias, mediante toda esta revolución que estaba teniendo Buenos Aires, tipo, qué vista tenían el exterior? Claro, Digamos. ya sabemos que es de rechazo, pero a ver si pueden, no sé, decir algo más, explayarse. No, bueno, rápidamente, una vez que se hizo la revolución, mandaron tropas. El primer bastión fue Córdoba. Córdoba seguía fiel al poder real y tuvieron que batallar y pelear. Paraguay también no quiso, pero se fue llevando la voz hasta, porque recuerden que en aquel momento España tenía colonias hasta California, ¿no? Tenía virreinatos y capitanías. Va a llegar la voz a todos lados. Por eso fue el iniciador, fue acá. Y es muy loco lo que pasa, porque después, más adelante, allá por 1814, al rey lo van a liberar, va a volver a tomar el reino, y cuando se entera de todo que gran parte de sus colonias se habían sublevado, va a mandar ejército y va a empezar a recuperar. Y el único lugar que nunca pudo recuperar es este lugar. Es el Río de la Plata, Buenos Aires, con las provincias del interior. Es por eso que después, en el 16, como decía el profe, ya los del interior
no querían que todos sean Buenos Aires, eligen Tucumán. Y es ahí que se va a declarar la independencia. Pero van a tardar meses, se va a discutir mucho. Porque recuerden que la situación era apremiante, era muy jodida. Ahora lo estamos contando acá, pero nos van a cortar la cabeza, nos van a matar. Y sin embargo, bueno, ahí fue clave la figura de San Martín, ¿no? Que mandó, en ese momento había un político llamado Porredón, porque él tenía una gobernación, en aquel momento estaba gobernando Cuyo, y mandó diciendo, nos tenemos que independizar. A todo nada, viejo. Por eso la figura de San Martín también es tan grande, porque el tipo se estaba jugando la cabeza cuando, en un contexto que era, tenemos la manzana rodeada, muchachos. Y sin embargo le salió bien, porque se logró independizar, ¿no? Y la revolución, volviendo a la pregunta, me parece que es importante porque con palabras de hoy se exporta al resto de América, con el correr del tiempo. Lo propio pasa con la independencia, ya un poco más adelante. Y eso es trascendental. Más allá de los avatares que le tocó vivir a España como consecuencia de la ocupación de Francia por parte de Napoleón y consecuentemente la falta de un ejército que estuviese a la altura de poder enfrentar a los revolucionarios, entre comillas, de América. Bueno, antes como hablaban sobre los rumores, sobre las tertulias, sí, básicamente cuál fue el rol tan importante que fue que tuvo los rumores en Claro. la sociedad. El debate, ¿no? O sea, la importancia de la tertulia justamente es esto, es el debate, el poder generar ideas, el poder acercar o incluir a aquella gente que piensa exactamente lo mismo y a partir de ahí que actúe como un elemento que permanentemente se replica. Si hoy eso es importante, imagínense en aquel momento en donde no había medios de comunicación, en donde, como comentaba Gastón, gran parte de la ciudadanía era analfabeta. Entonces, la tertulia como hecho social, de vinculación social, me parece que tenía ese rol. Sí, aparte era la gente de bien. La tertulia, después tenías a los que trabajaban de manera manual, el aguatero, los campesinos, esos iban a la famosa pulperías, donde se reunían y eran todos hombres. Se reunían. Y también se puede decir que ese sector, el bajo pueblo, lo habrá tomado con esperanza. Recordad que después cuando comienzan las guerras, por la independencia, los afrodescendientes, los que eran esclavos, veían una oportunidad de poder cobrar su libertad. Que luego, después de la asamblea del año 13, se va a dictar una ley donde van a decir, bueno, a partir de los que nacen, claro, se elimina la esclavitud. Muy tempranamente acá, a diferencia de lo que fue Portugal, Estados Unidos, acá se elimina. También había mucho menos esclavos que en esas regiones, pero bueno, entonces todo ese sector, por eso fueron a pelear también, ¿no? Era obtener la libertad, por eso se vio con mucha esperanza, porque era cambiar, fue una revolución, cambió todo el orden político, social que se vivía en aquel momento. Sí, los que estaban en la plaza, esto vuelvo a recalcar, era la mayoría la gente más letrada, el sector criollo, pero la que tenían acceso a la educación, que fueron los que estuvieron ahí expectantes, esperando que sea el gobierno autónomo. Era muy poca la gente que tenía educación igualmente en esa época. Tal cual, porque generalmente hay como una idea romántica que estaba todo el pueblo, quiere saber el pueblo de qué se trata, bueno, es discutible. Estaban los vecinos. Probablemente no llovía, probablemente no había paraguas, probablemente no tomaban chocolate, Claro. todo Sí, eso. Paraguay no existía. Vos ves la imagen en que estuvo Paraguay, pero Paraguay no existía. De hecho, estaba lloviendo, dice que no salió el sol del 25 tampoco. Pero bueno, recuerden que la historia se construye también, y a veces se construía con la intención de generar, digamos, una idea de identidad. Lo que pasa es que hay muchas ideas ahí, en ese relato, que no son tan exactas, como en el caso de French y Beruti, como que el sol del 25 no era tan así. El caso del pueblo, bueno, eran los vecinos, la gente más adinerada de aquel momento. De la misma manera que me parece interesante marcar esto, España, a diferencia de lo que ocurrió con las colonias inglesas, dejaron un legado cultural muy grande en sus colonias. Los ingleses no. Los ingleses desarrollaron exclusivamente los puertos para tratar de extraer todo lo que podían de sus colonias y nada más que eso. Los españoles no, crearon
hay que denostar permanentemente los españoles, porque la realidad es que la madre patria trató de generar una transferencia cultural que no se dio con otras potencias coloniales o imperiales. Justamente esto de lo que vos hablabas de las invasiones inglesas y españolas, ¿por qué sentís que fue así? ¿Por qué los españoles sentís que quisieron como, no sé cómo decirlo, pero impregnar la cultura en estas colonias y los ingleses no tanto? Como justamente hablabas de los puertos. Yo creo que en eso tuvo mucho, pero mucho que ver el vínculo que existió entre la iglesia y la corona portuguesa y la corona española, en los 800 años de los musulmanes ocupando la península, ¿no? Que como que terminaron de forjar ese vínculo. La iglesia creo que tuvo un rol trascendental para que los españoles transfieran parte de esa cultura. Fíjate que ahí nace como un ADN. ¿En qué sentido? Así como nosotros nacimos con una grieta, que todavía estamos, la grieta en el sentido de esta división que tenemos constantemente, por ahí en Estados Unidos el racismo está implícito de allá, viene, de esa época. Los ingleses eran como que separaban totalmente, los consideraban totalmente inferiores. En cambio, como dice acá el profe, los españoles hasta se relacionaban, hasta se han relacionado con pueblos originarios y han tenido hijos. Está bien, los consideraban bastardos, ¿no? Pero a veces los educaban, digamos. Y tiene que ver con la cultura. El ser latino, con la iglesia católica, tenían otra mirada totalmente distinta a lo que eran los anglosajones, con su religión también cristiana, pero eran luteranos, anglicanos, y eran más de separar, ¿no? Y fíjate qué loco, porque más allá de que la sociedad cambió, es otro planeta ahora, eso perdura, está ahí. Por eso los problemas que tiene la sociedad. Fíjate que el racismo por ahí en Estados Unidos no lo pueden erradicar, está ahí. Lo mismo nos pasa a nosotros con esta división, que esperemos que algún día se termine, porque si no vamos a estar abollando todavía. Es muy difícil forjar una nación si estamos divididos. Esto es elemental, que algo nos tenga que unir, ¿no? Cada vez resulta más difícil en este mundo globalizado también. Sí, que estamos más divididos. Por eso la Iglesia Católica tiene un rol fundamental en esto, para garantizar paz y una mirada misericordiosa. Hoy, en el siglo XXI. ¿Creen que la iglesia marcó en esa época mucha diferencia? O quizás si no era tan, porque podemos decir que la iglesia era parte del gobierno. Entonces, ¿qué piensan que podría haber pasado si no hubiera sido parte del gobierno? Si nos vamos para atrás, fue la que legitimó en última instancia la colonización. Nada más ni nada menos. Legitima. Autoriza a los reyes de España a evangelizar. La trascendencia es desde el primer día. Sin ella, te diría, América no sería lo que es en esta mirada caritativa, misericordiosa, solidaria, que arranca de aquella época, para mí. Sí, no coincido. ¿Y pensás que sigue siendo importante hoy en día la iglesia? O que ya perdió como, no sé si el poder, pero como la unión que hay. Aunque yo creo que, aunque en el día a día no nos demos cuenta, Sí, es cuando presente. es tan importante o más importante. Y te diría, ya acercándonos acá, un poco de historia más cercana, aquellos gobiernos que intentaron ir en contra de la iglesia, no les terminó yendo bien. En la Argentina en particular. Sí, en muchos casos. Me parece que bueno, eso tiene que ver con la condición humana, que necesita creer fuertemente y también en valores. Lo que estamos sufriendo ahora en el siglo XXI es que hay un desgaste de valores. Y las consecuencias por ahí no son preocupadas. Hay una exacerbación del individualismo que con los dispositivos y las redes sociales aumentó, y quizás no está tan bueno porque no consideras al otro. Y el ser humano es un ser social, necesitamos del otro. Somos individuales porque en el otro nos diferenciamos, pero a su vez somos colectivos. Sin el otro no podemos llegar a construir cosas. Creo que la humanidad, si algo sobrevivió, es por lo colectivo. Pero no lo digo por una posición ideológica, no, la historia te lo muestra. Y nuestra forma de ser somos. Y lo que estamos notando en la actualidad, que cada vez hay como un individualismo más exacerbado y que no está bueno. Por eso también la gente tiene cada vez más problemas, cada vez se siente sola,
Fíjate que estamos cada vez más conectados, qué paradoja, ¿no? Sí. Estamos más conectados pero cada vez más solos. Y se finge mucho también, ¿eh? Yo creo que en las redes hay como, digo yo, una dictadura de la felicidad. Constantemente tenemos que estar contentos y eso es una mentira. No estamos contentos todo el día, a veces no está todo bien y está bien que estemos mal. Podés estar mal, podés estar triste, pero eso en las redes no se replica. Y eso es todo un mensaje. Especialmente, no tanto nosotros que venimos de otra época, sino nos preocupa a ustedes, la nueva generación y cuál es la información que tienen. A ver, lo pasamos en limpio, estamos tan metidos en nuestro propio mundo, en darle like, que por ahí vemos acá afuera un tipo comiendo de la basura y no le damos pelota. Y es un compatriota nuestro. El sentido de comunidad lo vamos perdiendo y es ahí que rescato el tema de la iglesia. La iglesia viene a volver a mirar al otro. Y tendamos una mano al otro, al que menos tiene. Y me parece que eso no se tiene que perder, porque si no estamos fritos como sociedad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, con esta unión, con mirar al otro, con mirarse más también las caras, como hablabas vos de las redes sociales. Sí, yo no lo digo de manera romántica, que nos agarramos de la mano. No, de lo real, de que también nos vamos a insultar y vamos a ver diferencias, pero lo importante es que estemos, como la familia. Sí, A veces vos te peleás con tu hermano, pero, viste, si viene alguien de afuera, che, pará, mi hermano. Bueno, acá es lo mismo. Me parece que somos argentinos y lo que me preocupa, pero esto es a nivel mundial, y yo no quiero volverme conspirativo, pero hay una idea de que mientras más individuales estemos, más propensos a que nos dominen y nos tienen entretenidos, pero yo tengo fe en que nos vamos a mirar entre todos y algo bueno va a sacar. Sí, obvio, también que se vuelva este amor hacia la patria. Sí. Tan lindo que es nuestro país también. Tal cual, sí. Bueno, probablemente el hecho de ir perdiendo también esa identidad, mucho tiene que ver que no haya objetivos en común, que no haya enemigos en común. El mundo globalizado lo que hace es eliminar cualquier posibilidad de conflicto y es cuando empieza a desaparecer esa idea de nación, de Estado. Entonces fíjense que prácticamente uno se tiende a sentirse argentino cuando hay un mundial, o ahora con este chico Colapinto que está corriendo con 1-1, o sea, la bandera se ciñe exclusivamente a ese tipo de hecho, cuando no debería de ser así. Si uno mira hacia atrás, no se daba precisamente ese amor hacia la patria con la presentación o de un boxeador en un campeonato del mundo o de un corredor de Fórmula 1, sino por otro tipo de características que se han perdido, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Entonces, esto es paradójico, pero es como que el capitalismo y la globalización ha exacerbado la eliminación del espíritu hacia el amor a la patria, un nacionalismo bien entendido. Sí, yo creo que lo que nos queda es la cultura. Nosotros somos de una sociedad de inmigrantes y tenemos muchos valores, tenemos en el ADN esta cosa de la comunidad, del club, que queda muy exacerbado en nosotros. Y paradójicamente yo pongo el ejemplo, justo tocando el tema del mundial. Yo quedé analizando el tema del mundial. No, ¿en qué sentido? El mundial anterior, en el 2018, la selección estaba totalmente dividida. No teníamos un técnico, fue todo un papelón, se pelearon todos, se fueron. Claro, bueno. Pero en el 2022 la cosa fue distinta. Hubo una idea y fíjate que había diferencias en todo, pero era como que todos tenían un objetivo en común. Vuelvo a apelar lo que pasó el 25 de mayo. Y fue exitoso. Y nos conmovió a todos y todos salíamos y por primera vez, después de mucho tiempo, especialmente ustedes lo pudieron vivir, no teníamos que pelearnos con nadie, era muy loco. Viste, con el otro que era de un cuadro, el otro era de un partido político. Y yo tengo la esperanza que en algún momento eso que se sucedió en el fútbol quizás se traslade de manera social y podamos generar cosas copadas también, ¿no? Porque acá hay mucho material también humano. Hay que rescatar determinadas cosas, ¿no? Porque las pocas cosas que nos unen se han encargado de los medios o de las redes, Sí, que somos lo peor. de destruir. Una de ellas es Malvinas, por ejemplo. Era un factor que era transversal a cualquier grieta hasta hace poco tiempo atrás. E incluso desde hace un tiempo a esta parte ha dejado de ser un factor que nos une. Es algo increíble, una de las pocas cosas contemporáneas que quedaban. Y sin embargo se ha
uno ve, no sé si te pasa lo mismo, que tiende a desaparecer incluso ese hecho trascendental que significó la recuperación de las islas en el 82. Lo interesante es traerlo a debate y que sobre todo las generaciones jóvenes, nuevas como ustedes, y no los veteranos como en el caso mío, que se lo, por eso, que se lo planteen, ¿no? Que generen este interrogante, porque hay algo atrás, que lo que tiende es a eliminar esa mirada nacionalista en donde lo importante es lo global y lo local deja de ser trascendente, y debiera de ser al revés. Fíjense que el interrogante de parte de ustedes, lo que están marcando es que se dan cuenta que hay algo que no está bien. Me parece que ese también es un factor a marcar de cara al futuro. Sí, eso también nos parece súper importante que las nuevas generaciones conozcan más de esto y bueno, y por eso quisimos hacer esta entrevista. Y me gusta mucho que el último mensaje, que lo que queda sea la unión, el amor hacia la patria y el amor también hacia nosotros. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, nada, no, siguiendo con la misma temática, que no, bueno, valoro este espacio, que podamos pensar un poco, que podamos escuchar un poquitito de la historia, que todo no sea tan frívolo, sino que haya un poco de profundidad y que también lo toquemos con las cosas cotidianas de nosotros, ¿no? Sí. Porque de eso se trata también. Siempre le digo lo mismo a los chicos cuando doy clase, que cuando vemos historia, que no lo vean como algo ajeno, sino es algo de la especie humana, y más en estos casos que habla de Argentina, que nosotros somos parte de Algo nuestro. Bueno, en lo personal lo mismo, o sea, agradecer el espacio y tratar de mirar la historia como algo, a pesar que está lejos, fue hecho por personas como cualquiera de nosotros y que es una especie de intruso del espectáculo, ¿no? Del AMA, ahora, mirar un poco, bueno, qué fue lo que hicieron esos tipos, que fíjense que fueron tan importantes que al día de hoy seguimos estudiándolo. Sí, tan importantes y tan valientes también. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir acá, por dar sus conocimientos a